el costo que estamos pagando por el superávit de Javier Milei es demasiado alto. Eso que llaman amor es trabajo no pago. Si alguien no lavó, planchó, cocinó, hizo las compras, ordenó la casa, nadie puede salir a trabajar. Fue como el ni una menos de la economía. En el episodio de hoy vamos a dialogar con Mercedes D'Alessandro. Mercedes es economista y escritora argentina, especializada en economía feminista. Obtuvo su doctorado en economía en la Universidad de Buenos Aires. Fue docente e investigadora en la UBA y en otras universidades del país. Es cofundadora de Economía Feminista, una plataforma digital que popularizó el análisis económico con perspectiva de género en Argentina, y Géneras, una ONG que trabaja con temas de tecnología. En 2016 publicó el influyente libro Economía Feminista: Cómo construir una sociedad igualitaria sin perder el glamour. Entre 2020 y 2022 se desempeñó como primera directora nacional de Economía, Igualdad y Género del Ministerio de Economía, donde impulsó iniciativas como el presupuesto con perspectiva de género y la medición del aporte de los cuidados al PBI. En 2021, la revista Time la incluyó en la lista de las 100 personas líderes a nivel global. En 2024, publicó su nuevo libro, Motosierra y Confusión: Cómo recuperar la economía para salir de la crisis. Actualmente, trabaja como asesora en el Ministerio de Ambiente de la provincia de Buenos Aires y codirige un equipo de investigación sobre macroeconomía feminista en el Instituto MADE de la Universidad de Sao Paulo, Brasil. Además, es candidata a senadora nacional por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Bueno, Mercedes, un gusto, la verdad, tenerte acá en este ciclo de Más Mujeres con mucho para decir. Arrancamos un poco con tus inicios, si querés, en lo que tiene que ver con este mundo de la economía y esta intersección con el feminismo. ¿Cómo fueron esos primeros pasos? ¿Qué te llevó a relacionar estos dos campos? Bueno, en principio, gracias por la invitación y qué bueno que haya un ciclo en donde las mujeres seamos protagonistas en estos tiempos, ¿no? En estos Tal tiempos que cual. corren. Em, yo soy economista, estudié economía en la Universidad de Buenos Aires, ahí me formé, y lo cierto es que durante toda mi carrera de licenciatura y después el doctorado en economía también, que son un montón de años estudiando, no tuve una formación en la cual la economía feminista o la perspectiva de género e incluso las mujeres como autoras económicas estuvieran presentes. O sea, más bien lo contrario. Eh, la economía feminista a mí me apareció por fuera de la universidad, ¿no? Las autoras mujeres que yo leí eran dos o tres, como en bibliotecas bastante amplias, protagonizadas por varones, ¿no? Entonces yo creo que la aproximación más fuerte o la primera aproximación que yo tengo con la economía feminista es a partir de un grupo que se llamaba Mujeres en Economía en la Facultad de Ciencias Económicas, con las que ellas venían trabajando y sobre los temas de esto, porque son temas de la economía feminista que vienen hace tiempo, ¿no? Que hay mucha producción intelectual en la Argentina, pero es a causa también de hechos de violencia de género que se suceden en la Facultad de Ciencias Económicas, con un tipo que había ahí que acosaba a estudiantes, docentes, como que hubo una situación problemática de violencia de género en la universidad, y eso de alguna manera a mí me acercó a ese grupo porque era el grupo en el cual nos apoyamos también para dar respuesta a esos problemas. Yo ya era profesora en esa época, em, y de alguna manera esa es la primera aproximación, ¿no? Y como decir, mira, ¿qué están estudiando estas pibas? Había chicos también, ¿no? ¿Qué está estudiando esta gente de economía y mujeres y género? ¿Qué es esto? Eso fue lo primero. En el marco de eso, también como resolución para este problema que hubo con este señor en la Facultad de Ciencias Económicas, disputamos un espacio en la currícula académica y se generó la materia de Economía y Género en la facultad. Es una optativa que hasta el día de hoy está. La da Corina Rodríguez Enríquez, que es una gran economista feminista que te la sugiero para tu próximo ciclo. Y Corina se hace cargo de esa materia. Y después yo te diría que eso queda ahí, ¿no? Como para mí dando vueltas, como una especie de curiosidad, pero yo realmente siento que el feminismo y la economía feminista irrumpe, por decirlo, de mi formación ya con el Ni Una Menos, en 2015, ¿no? Yo soy de esas que somos nacidas al calor del Ni Una Menos, en donde ya todo esto que venía apareciendo por ahí empieza a ser bueno, ¿qué pasa porque
la violencia de género, en general encontramos que hay una gran cuestión de la autonomía económica de las mujeres, ¿no? Hay muchas mujeres que han hecho la denuncia, pero no se pueden ir de la casa de la persona que las violenta porque no tienen plata, porque tienen hijos y no saben cómo hacerse cargo. Muchas veces entran en esas lógicas de violencia por esto. Y eso es como una cosa que empieza, ¿viste? Como a picar un bichito de, bueno, ¿qué pasa con las mujeres, la economía? Y ahí se me abrió a mí, la verdad que un montón, un mundo, te diría, ¿no? Un montón de temas. Yo justo estaba haciéndome amiga, por decir, de Magalí Brosio, que era una colega economista también, que ella sí ya venía trabajando temas de género. Y nada, empezamos a hablar mucho de eso y una vez me hacen una tapa de Clarín, ¿no? Muy agresiva, en la cual titulan, bueno, no importa, no me interesa, pero bueno, esa tapa de Clarín hace que todo el mundo me empiece a llamar a mí, era una cuestión muy sexista esa tapa, todo el mundo me quiere llamar a mí y yo le digo, bueno, teníamos algo con Maga empezado, escrito, y dijimos, es el momento de mostrar esta nota, entonces como todo el mundo me está buscando, pongamos esta nota, y fue la primera nota de economía feminista que después se convirtió en un blog, después un conjunto de redes sociales, después en una ONG que hasta el día de hoy existe y tiene un montón de laburo hecho en visibilizar las desigualdades de género desde la óptica económica, pero también en la ciencia y en la academia en general. Y esa nota se llamaba Las mujeres ganan menos que los varones en todo el planeta y tu mamá también. Y fue un golazo porque realmente fue como llegó en un momento justo, ¿no? Llegó en el marco del Ni Una Menos, donde estos temas estaban en agenda, donde había un interés por ir a buscar información y donde nosotras hicimos un esfuerzo muy grande de presentar esa información de una manera accesible. Y las redes sociales, que también en ese momento estaba el Twitter, era una cosa bastante novedosa, pero que realmente te permitía contactar de una manera distinta. Hoy es otra la vida en Twitter, en X, ¿no? Cambió mucho, pero en ese momento fue un espacio muy, muy creativo y de mucha construcción. Así que yo diría que fue por ahí, ¿no? Entre 2015 y 2016, donde sale el proyecto de economía feminista que a mí me transformó un montón fue economía feminista como ONG, pero también después de un año casi de hacer redes sociales, escribir notas, artículos, éramos 2 o 3, te digo, en economía feminista empezamos así, se fue armando, hoy es un grupo re grande, un semillero, digo yo, de economistas feministas, de activistas de la economía feminista también. Y nada, ahí sale también mi libro de economía feminista, que fue un boom también, se agotó antes de salir directamente, fue un éxito, pero tiene que ver con eso, ¿no? Con una sociedad, con un deseo de entender, con un interés genuino sobre estos temas y con muchas mujeres que al calor del Ni Una Menos también se dieron cuenta de que había una desigualdad no solamente en los términos de la violencia machista, sino también en muchos otros espacios de su vida. Fue un momento en que aparecieron muchas ONGs y grupos de mujeres, llama con mujeres en programación, en comunicación, politólogas, filósofas, feministas, ¿no? Como que fue un momento que no sé, se llenó de debates que ponían el tema de género en el medio. Ujú. Eh, Recién hiciste mención al tema de la violencia económica y también a la disparidad, digamos, en cuanto a los ingresos, ¿no? Los salarios. Me imagino que eso hace parte del análisis feminista, ¿no? De la economía. ¿Qué otras cosas, qué otros componentes, digamos, hacen parte de esa mirada? Sí, nosotras miramos, mira, hay una cosa que también de esa época, ¿no? Que se instaló muy rápidamente con el libro, sobre todo, que es una cita de Silvia Federici. Silvia Federici es una filósofa marxista, feminista, que tiene un pasajecito chiquitito en un libro, pero cuando yo lo vi, viste, cuando algo te pega y lo replicás, y es eso que llaman amor es trabajo no pago, ¿no? Eso que llaman amor es trabajo no pago hace referencia a las tareas domésticas y de cuidado no remunerados, a lo que las mujeres hacemos en mayor proporción que los varones, pero sobre todo para muchas mujeres es una carga tan grande que implica quizás no poder estudiar, no poder trabajar, no poder desarrollarse en su trabajo, no poder hacer política, no poder hacer deporte, no poder cuidarse o tener tiempo de ocio, ¿no?
Y eso que llaman amores, trabajo no pago, tiene que ver también con los roles de género, ¿sí? A las mujeres nos enseñan desde niñas que tenemos que cuidar bien a los bebés, que tenemos que cocinar bien, que tenemos que saber coser, que sepa coser, que sepa planchar, que sepa abrir la puerta para ir a jugar, ¿no? Y esos roles de género te van llevando por ahí. Y estoy hablando, digo, del trabajo doméstico y de cuidado no remunerado, que es un trabajo de sostén para que todo lo demás en la economía funcione. O sea, si alguien no hace esas tareas, nadie puede salir a trabajar. Si alguien no lavó, planchó, cocinó, hizo las compras, ordenó la casa y los vistió a los nenitos y los mandó a la escuela, digo, todo eso no funciona solo, no hay un duende que lo realiza. Y esas tareas, como recaen sobre las mujeres, implican un montón de tiempo en el día, generan inconvenientes después en el mundo del trabajo, ¿no? Que las mujeres trabajen menos horas, que puedan sostener trabajos de jornada completa. Muchas veces tienen que ir a un trabajo, volver a buscar a los chicos, ir a otro trabajo, etc. Eso genera empleos más precarios, eso hace que ganen menos, que tengan más niveles de desempleo y por tanto, si sumamos todo eso, que sean más pobres también, ¿no? Y ni hablar, mujeres que tienen hijos siempre tienen mayores obstáculos para insertarse laboralmente que mujeres sin hijos, para crecer en esos espacios, etc. Todo esto son estadísticas, pero están explicadas por esta distribución asimétrica del trabajo de cuidados, que es esto de Silvia Federici, ¿no? Que es tan llamativo, con una frase tan contundente. Hoy hay murales en la calle con esa frase y remeras con esa frase, pero tiene que ver con entender esto, ¿no? Y entender esto fue una cosa que yo siento que para la economía fue como el ni una menos de la economía, ¿no? Porque cuando ni una menos se hace también eslogan, se hace camiseta, se hace una frase, un mensaje que nos convoca, es porque muchas mujeres entienden que no es porque tenías la minifalda muy corta o porque eras fanática de los boliches o porque estás a las 3 de la mañana en el lugar equivocado. A vos te pueden violentar y de hecho la mayor parte de la violencia de género sucede en el hogar, sucede en tu casa, es tu pareja. Es un familiar, digo, ¿no? No estás en el lugar incorrecto, estás en el lugar que tenés que estar en tu casa y ahí sos violentada, digo. Entonces, el Ni Una Menos le hizo entender a muchas mujeres que no era su culpa individual, sino que era un sistema. Bueno, eso que llaman amor es trabajo no pago, es para la economía también que muchas mujeres entiendan que si no le alcanza al día, que si no consiguen un trabajo que les sirva para la logística, los cuidados, que si les cuesta trabajar y crecer en su trabajo porque no pueden ir a formarse o no pueden quedarse a la red de networking after office o no pueden hacer el viaje e ir a la conferencia o tomar otra clase, no sé. Bueno, es porque están haciendo un montón de tareas en el hogar que le pesan, ¿no? Y que además también generan un montón de carga interna, carga mental y carga interna, ¿no? Ay, bueno, pero si mi bebé es chico, no me puedo quedar una hora más en el trabajo, entonces te perdés la hora extra, o no me puedo ir de viaje porque ¿qué hago con los nenes? ¿No? Como que hay un montón, por más que lo puedas solucionar, digo, por más que puedas tener una niñera, que puedas quedarse con el padre, ¿no? Hay una cosa que a las mujeres se les exige también eso. Entonces, nada, digo, eso creo que es uno de los temas fundamentales porque estás hablando del trabajo. Y el trabajo es uno de los fundamentos de la economía, ¿no? La economía, uno de los fundamentos, el trabajo, el capital y la tierra, diría una economía política clásica, ¿no? Pero digo, el trabajo es un eje fundamental. Eso entre muchas otras cosas, pero me parece que una clase de economía feminista no hace falta hoy. Cualquiera que tenga interés puede ir a buscar más en libros. El libro, En por mi ejemplo. libro, Exacto. o en Economía Feminista en la página, o en el trabajo de Corina, en un montón, van a encontrar un montón de temas de desigualdad, de disparidades, desde macroeconomía feminista a, no sé, lo que se les ocurra, van a encontrar muchas cosas y vale la pena leerlo y profundizar. Bien. Recién, mientras estabas desarrollando esta idea, pensaba lo siguiente, ¿no? Porque obviamente que en los últimos tiempos han habido cambios en este sentido, ¿no? Es decir, bueno, hoy las mujeres obviamente salen a trabajar, digamos, en un porcentaje quizás mayor a otras épocas, porque también pueden delegar estas tareas de cuidado, por ejemplo, vos dijiste recién en una niñera. Ahora, el punto es que en general esas tareas
son igualmente desarrolladas por otras mujeres, ¿no? Entonces hay algo ahí quizás en esa estructura que todavía no se ve Mira, modificada, como ¿no? vos bien decís, las mujeres salimos a trabajar mucho más que, no sé, que la generación de nuestras abuelas, por Ujú. decirlo, pero los varones no trabajan más en la casa que en la generación de nuestros abuelos, ¿no? Entonces, cuando la mujer se va, queda un hueco en la casa que tiende a rellenarse, como vos decís, por otra mujer. Y esto también es re loco porque si uno mira de qué trabajan las mujeres, ¿de qué te imaginas que trabajan las mujeres? En las tareas de cuidado, imagino. Son maestras, son Enfermeras, enfermeras, son trabajadoras de casa particular, claro. ¿no? Es decir, hacen lo mismo que harían de manera gratuita en el hogar, ¿no? Estas tareas de cuidado y domésticas no remuneradas. Sos una empleada doméstica, esa es la principal salida laboral de una mujer en la Argentina hoy, Ujú. y lo era también en el 1800, ¿no? De hecho, las mujeres antes de tener derechos laborales ya trabajaban de estas cosas, ¿no? Una familia pobre en donde los miembros del hogar tenían que trabajar por necesidad, la mujer iba a ser maestra, iba a ser enfermera, iba a ser empleada, ¿no? Empleada doméstica en una casa. Entonces digo, eso es como pareciera que nosotras tenemos facilidad para esas tareas y la primera opción suele ser esa. Sí, obviamente tiene que ver con estos roles de género construidos y reforzados a lo largo del tiempo, y que cuesta de despegarse. Es un camino muy largo que yo creo que de a poco se va haciendo, ¿no? Como cuando se incentiva a las mujeres a que estudien matemática, a que estudien física, a que hagan carreras de industria o de tecnología, ¿no? Hay hoy, por ejemplo, muchas mujeres en tecnología o en sistemas que hacen sus grupos también y tratan hoy justo teníamos un debate con unas amigas que estamos haciendo un flyer para una cosa de seguridad digital y qué sé yo, y el flyer alguien manda como una programadora que está como en un lugar medio oscuro, no sé qué, y las chicas que programan dice, está bueno el flyer, pero mejor si salimos de ese estereotipo que es, viste el estereotipo del programador que siempre está con la capuchita, medio antisocial, encerrado en un lugar medio oscuro, bueno, era como la pibita en ese lugar, ¿no? Y estuvo buenísimo ese debate, que se dio en un grupo de todas feministas, ¿no? Como nosotras mismas reproduciendo un estereotipo sin darnos cuenta, Súper. y las pibas diciendo, desarmemos ese estereotipo, y mandaron propuestas de otro tipo de imagen, ¿no? O sea, imagínate, si nosotras mismas, que ya venimos curtidas hace un montón de tiempo, sin darnos cuenta, replicamos eso, bueno, digo, el que no está tan metido en el tema seguro le sale porque es lo normal, entre comillas, y es un camino largo, pero yo creo que sí, se avanza en transformar algunas cosas, pero hay que tenerlo presente, ¿no? El sentido común te lleva siempre por otro lado. Bien. Recién hiciste un poco mención a el mercado laboral, digamos así, de las mujeres en la Argentina. ¿Cómo podrías describir vos cuál es la situación laboral de las mujeres en nuestro país, de las mujeres de las diversidades? Bueno, hoy es un problemón. Hoy gobierna Javier Milei, un presidente completamente anti-mujeres y antifeministas, anti-mujeres en el sentido del rol que queremos tener las mujeres, ¿no? De esto que veníamos disputando en los feminismos, de tener mayor participación económica, de una redistribución de la riqueza, una redistribución del poder, todo eso quedó fuera del camino, y yo te diría que la crisis en la que nos metió Javier Milei y los recortes y los ajustes que está haciendo su motosierra en el Estado tienen un impacto asimétrico sobre las mujeres y también sobre las personas travestis y trans, te diría, ¿no? Que son muchas compañeras de los grupos travestis y trans te dicen, bueno, muchas tuvieron que volver a las calles, que podían tener un trabajo y no necesitaban la prostitución o el trabajo sexual, como lo quieras llamar, para poder sostenerse, han tenido que volver a eso, que sienten de nuevo la discriminación. Hay unos discursos de odio tremendos por parte del presidente, lo vimos en el foro de Davos, pero lo ves en reiteradas ocasiones, y además sus grupos de asesores de líneas discursivas, los Agustín Laje, los Márquez, todos estos sus pensadores, por decirlo, son muy homofóbicos, son antifeministas, tienen discursos de odio muy arraigados, y los discursos de odio está comprobado que traen acciones de odio también, ¿no? Lo vimos con Bolsonaro en Brasil,
Yo he leído papers y artículos que te muestran cómo los discursos de odio que vinieron acompañados del gobierno de Bolsonaro aumentaron también los crímenes de odio. En Donald Trump lo mismo, hay un dato del FBI, o sea, mirá lo que estoy citando, ¿no? Como la agencia federal de ellos, diciendo que a partir de la asunción de Donald Trump, la primera presidencia de Donald Trump, aumentaron también los crímenes de odio a personas travestis trans, a gays, a raciales y xenófobos, ¿no? A los migrantes, que son muchos latinoamericanos ahí, pero también de países árabes, qué sé yo, bueno, mucha xenofobia, mucho racismo y anti todas las minorías que se te ocurra. Entonces, en ese contexto, en un país, en una Argentina hoy gobernada por un presidente abiertamente homofóbico, antifeminista, que no cree que bueno, en ellos tienen un streaming, la misa, uno de los conductores dijo el otro día, tenemos que volver a los valores tradicionales y que las mujeres vuelvan a la casa y que cuiden a los chicos y que el varón salga a laburar. Yo, no sé, hermano, tipo, date cuenta que Sí, estamos... no alcanza un salario hoy para el macho proveedor de antaño, al margen de que nosotros tampoco tenemos ganas de volver a las casas. Pero bueno, digo, lo dicen, lo piensan y la crisis impacta más en las mujeres porque si ya con todo esto que decíamos antes, ¿no? Tenés trabajo más precario, tenés más nivel de desempleo, ganás menos en promedio, obviamente, cualquier recorte, cualquier ajuste te va a empeorar a vos que sos el eslabón más débil de ese circuito económico. Y además el recorte en salud, en educación, en discapacidad, todos esos son cuidados que realizan las mujeres mayoritariamente. Las familias que tienen personas con discapacidad a cargo, las madres de esos pibes, te cuentan y le podés escuchar con los testimonios de las horas que les lleva acompañar a los pibes a los tratamientos, de juntar los remedios. Digo, o sea, realmente cuando hay un recorte en esos sectores, cae sobre también los hombros de estas mujeres, ¿no? Sobre estas jefas de hogar que están a cargo de esos cuidados. Entonces, cuanto más motosierra hay en la salud, en la educación, en el PAMI, en la ANSES, en el ANDI, en todos estos sectores que atienden bueno, son las mujeres. Lo mismo los comedores populares, que son el último eslabón de contención. Leí estos días un informe de La Poderosa, ubicás La Poderosa, también te la recomiendo, a Negra Albornoz, que la invites, es una genia, es una de las lideresas de ese grupo, te va a encantar además. Ellos publicaron un informe sobre barrios populares y dicen que en el estudio que hicieron de barrios populares, más del 40% de las personas tiene que ir a un comedor popular para poder sostener una alimentación más o menos digna, ¿no? Como decir, bueno, una comida la hacen en el comedor y capaz hay veces que es la única al día y hay veces que es eso y en la casa un mate cocido con un pan, ¿no? Y esto de la mano que antes vos tenías el potenciar trabajo, que era una política que te da medio salario mínimo, estamos hablando de 200.000 pesos más o menos, ¿no? Y les daban eso a las mujeres que cocinaban como parte de una retribución por hacer esta tarea, que era una tarea comunitaria, ¿no? Además de eso, el Estado también daba una determinada cantidad de alimentos, que fue uno de los escándalos de Petovelo, cuando agarró cuando retuvo todos los alimentos que se pudran mientras la gente se cagaba de hambre. Y bueno, eso hoy me decía la Negra Albornoz, las compañeras, dice, ya no tienen el potencial, entonces no tienen esos 200 lucas, que no es un montón, pero que ayuda. No tienen trabajo, tienen que salir a buscar changas y están quizás changueando todo el día, entonces tienen pocas manos para sostener esas ollas, pocos alimentos para sostener esas ollas y un montón de gente necesitando. Entonces también es más trabajo. Por eso digo, en la crisis tenés un montón de canales por donde te impacta más a este sector, a las mujeres y a los feminismos, al movimiento LGBT, pero más la T, te diría. Claro. Pero bueno, la discriminación también es un tema, ¿no? La discriminación contra las lesbianas, contra los gays, es un tema que creció mucho con los discursos de odio. Claro, son medidas que quizás, pienso, ¿no? También porque digo, bueno, se recortaron los subsidios para las mujeres víctimas de violencia. Total. Eso es una medida directa, pero hay otras que
quizás podríamos decir de manera indirecta han tenido, digamos, esta incidencia en la realidad. Totalmente, totalmente. Como vos decís también, Ujú. yo eso ya se me olvidé en la enunciación, pero Ministerio de las Mujeres afuera, Claro. ¿no? Y Ministerio de las Mujeres afuera vino de la mano de recortar el programa Acompañar, Ujú. que era el único programa que acompañaba a una víctima de violencia para que pueda salir de ese hogar en donde sufrió abuso o golpes o amenazas, o dejar ese espacio en donde tenía ese problema, mejorarse, tener acompañamiento psicológico, tener un asesoramiento legal, un acompañamiento médico, ver qué hacer con los pibes, porque muchas veces la mujer queda golpeada no solamente físicamente, sino anímicamente, psicológicamente, y si tenés que criar al mismo tiempo, necesitas un apoyo. Bueno, el programa Acompañar tenía no solo guita, sino un montón de estas otras dimensiones y bueno, eso se recortó. Para que tengas una idea, desde que se inaugura el programa Acompañar, que fue a fin del 2020, hasta que termina el gobierno anterior, que es en el 23, llegaron más de 300.000 mujeres, recibieron el programa Acompañar. En lo que va de mi ley no hay más de 8.000 altas de ese programa. ¿Podemos pensar que bajó la violencia de género? Sí, Y claramente. no bajó la violencia de género, lo que bajó el gasto o la inversión en esa política. Lo mismo con el desarme de la línea 144, que es la línea de atención. Ellos además dicen que no, los femicidios no son tal cosa, que son solamente un crimen más. No sé, hay una negación muy grande del tema, ¿no? Ujú. ¿Cuál es tu mirada en relación con este encono, podríamos decir, de estos sectores neoconservadores en relación con el feminismo? Yo te comparto, o sea, mi mirada seguramente hay una pluralidad de causas, pero creo que también que el feminismo represente, digamos, un discurso subversivo, podríamos decir, en términos de este cuestionamiento a la estructura económica de este sistema, para mí es un gran punto, ¿no? O sea, ¿cómo ves vos ese tema? Sí, yo coincido con eso. De hecho, más allá de Javier Milei, de Ujú. quien estaba hablando recién, las derechas extremas, estas que están reinando, los Bolsonaro, los Donald Trump, la gente de Vox. El otro día Maristela Vampa decía en una conversación que en el Parlamento Europeo hay como 21 partidos de extrema derecha, ¿no? Representados. No sé, Chile va a tener elección dentro de poco y aparece Kast, una figura de extrema derecha, como la opción. Digo, eso está presente y todos estos personajes tienen en común un enemigo que es el feminismo, ¿no? Ujú. También el ambientalismo, te diría. Sí. El feminismo y el ambientalismo. Y para mí el feminismo es porque es uno de los movimientos que más rompió el status quo y que más quiso transformar las cosas en el último tiempo, por lo menos en Latinoamérica seguro, es el movimiento más fuerte. No sé, cuando fue la crisis del 2001 en Argentina, quizá eran los movimientos sociales, los piqueteros, ¿no? Como que había un sector social que era el que lideraba esa transformación o la búsqueda o el debate de lo que estaba pasando. Y del 2015 a esta parte, que es una década, fue el feminismo el movimiento más fuerte. No fue la CGT el movimiento de los trabajadores, fue el feminismo. De hecho, me acuerdo de Luciana Pecker, periodista, que se tuvo que ir también por persecución. Em, Ella decía, las feministas toman la calle, la CGT toma el té, ¿no? Digo, nosotras fuimos un movimiento muy disruptivo que ganó el aborto legal, pero también ganó la paridad en las listas de elecciones, espacios en lugares directivos y de poder donde se disputan determinadas cosas. Y una de las demandas del feminismo es la redistribución de la riqueza, digo, ¿no? Y cuando armamos la de la paridad en las listas, estamos pidiendo la redistribución del poder. Entonces, no es menor eso. Y el ambientalismo es los negocios, ¿no? O sea, digo, es el stop a los negocios del litio, del cobre, del petróleo, que siempre se ven como, bueno, Argentina tiene que exportar porque necesita dólares. Sí, bueno, pero esos dólares no derraman, señores. O sea, acá vemos extractivismo, empresas que se llevan todo lo que extraen, que no dejan nada y que encima los dólares no van después a que vos tengas una escuela en Neuquén o en Añelo, allá donde sacan el petróleo, que tengas más rutas o que tengas mejores condiciones de vida o materiales o mejores salarios. No lo ves, es extractivismo y poco derrame, digamos. Entonces el ambientalismo es también una puja
porque les pone un stop a esos negocios que ellos defienden, porque digo, de que ellos defienden es clave, no es un invento mío. El RIGI, que es el régimen de incentivo a las grandes inversiones, que una de las primeras leyes que llegó Milei al Congreso de la Nación es extractivista en ese sentido. Y son negocios para pocas empresas muy ricas que vienen a llevarse todo lo que pueden. Entonces, para mí, el movimiento feminista, el movimiento ambientalista, con más o menor fuerza, son los dos grupos que más oposición le han hecho a estos movimientos de derecha, y por eso creo que se la agarran también con nosotras. Claro, la Sí. represalia. Vamos a volver ahora al escenario económico actual de Argentina, pero hiciste mención a la gestión del Ministerio de las Mujeres y a vos también te tocó ocupar un lugar muy importante como primera directora nacional que, digamos, introduce estos temas de feministas y de la realidad de las mujeres. ¿Cómo fue esa experiencia? Sí, nos tocó armar la Dirección de Economía, Igualdad y Género Exacto. en el Ministerio de Economía de la Nación. Para mí fue muy importante tener un espacio dentro del Ministerio de Economía, porque lo cierto es que los ministerios de las mujeres son muy valiosos, pero siempre son, viste, como el pelotero para que las mujeres se entretengan y no disputen otros lugares. Tienen muy poco presupuesto. Yo hice unas comparaciones en su momento y hay muchos que no superan el 1%, la mayoría no superan el 1% del presupuesto de toda la estructura de la Administración Pública Nacional, viste, Sí. como decís, hay ministerios que tienen presupuestos gigantescos, los de las mujeres siempre lo mismo que ambiente, ¿viste? Un chiquitito te dan ahí para que no molestes un poco. Entonces para nosotras fue muy importante tener esa oficina en el Ministerio de Economía y la verdad que fue una experiencia muy formativa y que nos dejó algunos logros interesantes, pero que también nos dejó con el aprendizaje de saber que es importante tener ese lugar y que hay que disputarlo, ¿no? Que yo creo que hay que tener ese espacio en el Ministerio de Economía porque la economía, como te decía, no tiene perspectiva de género en la currícula académica, no tiene autoras mujeres. Si bien ahora hay una materia de economía feminista optativa, no la hacen todos los estudiantes. Transformar el pensamiento y una formación lleva tiempo, nos va a llevar más que el tiempo que el feminismo está incorporado. Y entonces necesitamos tener eso porque cuando vos no sé, cuando vos no tenés, cuando vos ves que hay una estructura desigual en lo económico, las políticas públicas van a reproducir esa desigualdad si no están diseñadas entendiendo esa desigualdad, ¿no? Entonces creo que ahí fue muy importante tener ese espacio y la verdad que fue muy bueno. A mí me gustó mucho pasar por ahí. Ujú. ¿Y cómo fue la experiencia personal, digamos, de construir ese espacio? Como bien vos decías, Vol, también en la universidad, espacios masculinizados, ¿no? O sea, donde la Totalmente. mayoría, digamos, de quienes ocupan los espacios de poder son varones. ¿Cómo fue tu experiencia No, personal? es tal cual, es un espacio súper masculinizado. Yo estaba viviendo en Estados Unidos, además me tuve que mudar para acá y además me mudé en el 19, o sea, me pone el 2 de enero del 2020, ¿no? O sea, para ahí nomás. Y el marzo fue la pandemia. Exacto. O sea, imagínate que yo me vine literal con 2 valijitas así, con ropita de verano, para empezar, porque dije, bueno, voy un par de meses y después Vuelvo. con mis cosas y qué sé yo, y nunca más volví a la casa que dejé, de la que me fui. No volví jamás, literalmente, ¿eh? Y digo, fue una cosa, digo, nos metimos en esa en la pandemia. Y la verdad que estuvo bueno estar ahí también. Digo, estuvo bueno en un sentido de que realmente sirvió tener ese espacio en el medio de la pandemia, en lo que pasó, porque nosotras decíamos, las más afectadas van a ser las mujeres por las tareas de cuidado. Una cuarentena como la que tuvimos en Argentina, que significó el cierre de la escuela. ¿Quiénes cuidaban a los pibes que se quedan sin clase? Está bien, está el papá, está la mamá, pero la que tiene ahí, y las mujeres que estaban solas con pibes no podían ni trabajar. Entonces digo, estar ahí para nosotras fue importante para poder pensar todo eso. Y en lo personal fue aprender a lidiar también. Yo me acuerdo la primera vez que
las primeras semanas, ¿viste? Yo me agarré, me llegó una invitación a ir a una reunión. No, como que el Ministerio de Economía tenía que mandar 2 representantes a la mesa, al gabinete de cambio climático, ¿no? Se había hecho un gabinete de cambio climático, el Ministerio de Economía tenía que mandar a 2 representantes, ¿eh? Me ponen a mí y a otro compañero. Yo divina, era la primera vez que iba a entrar a la Casa Rosada, me luqueé, me preparé, estaba toda pipí cucú, así, como viste, como quien va a un acto Sí. escolar, toda peinadita. Le mando un mensaje a mi compañero, me lo encuentro ahí, y uno me dice, igual Mechi, no hace falta que vayas, esto es solo para la rosca y la foto. Me dice, ¿no? Como diciendo, no, y agrega, cuando haya que trabajar te van a llamar. Así me lo dijo, ¿eh? Ok. Y yo me quedé como que, claro, es para la rosca y la foto, y cuando haya que trabajar, o sea, yo voy a tener que trabajar, pero no puedo estar en la rosca y la foto, ¿por qué no puedo hacer eso? Claro. ¿No? En todo caso, las 2 cosas. En todo caso, las 2 cosas, yo también quiero estar en la foto, ¿por qué yo no puedo estar en la foto, no? Sí. Y me agarró una bronca, agarré, me fui a la oficina del ministro de Economía, hice un escándalo, dije, yo no voy a hacer el cupo de género acá, no voy a estar para estas cosas, si a mí me van a llamar y yo voy a ser la que va a laburar, yo también voy a poner la cara y también voy a estar en la rosca y también voy a estar en la foto y voy a estar en los lugares que quiera y nadie, ¿no? Un escándalo hice, que obviamente en el medio de eso ya teníamos un grupo de mujeres gobernando, que fue una gran también apuesta que funcionó perfecto. Ya les había dicho, me dijeron que no vaya, que no sé qué, que no sé cuánto. Entonces cuando llega mi compañero, el enviado, todos, ¿y dónde está Mechi? ¿Dónde está Mechi? ¿Dónde está Mechi? ¿No? Como ya habíamos armado todo. Claro. Obviamente me terminaron llamando que por favor vaya a la mesa esa y después no volvió a pasar algo así, ¿no? Pero de esas te puedo contar un montón, de reuniones en las que no me avisaban, que yo tenía que ir y no me avisaban, pero porque sí, porque hay gente que tiene ganas de romper las pelotas en esas cosas, o que yo agarraba y abría la puerta y veía que eran todos varones y decía, bueno, vengo a hacer el cupo de género y me sentaba, ¿no? Como, bueno, ya aprovecho también esto y digo, bueno, ustedes no tienen una mina sentada en la mesa, me voy a sentar yo. Eh, Después también había veces que era ridículo, ¿viste? Era como, estaban hablando de petróleo y yo decía, bueno, no sé qué, me dice, bueno, Mechi, pero vos querés meter perspectiva de género en todo, es petróleo. Me decía, sí, y hay mujeres en los hidrocarburos, hay violencia en los lugares en donde viven los trabajadores del coso, ¿eh? Sí, bueno, listo. Entonces hay que estar ahí. Pero tuve que ser re hincha pelotas, tuve que ir a abrir puertas, tuve que ir a insistir con cosas, tuve que discutir, que pelear, me digo, nadie te dice, ay, señora doctora D'Alessandro, venga por favor a esta reunión que queremos charlar de tal tema. O sea, no existe eso. Claro. La política es bastante compleja y además también hay una cuestión de camaradería peniana, diría la señora Malena Pichot, en la cual ellos se sienten muy cómodos porque es como que no, hay veces que no sé, se sientan incómodos haciendo un chiste, piensan que no sé, que vos no vas a entender un chiste de fútbol o que, no sé, hay inseguridad de los varones también, ¿no? Les cuesta menos competir entre ellos que una mujer que sea muy inteligente o que pueda dar una respuesta. A mí más de una vez me escuchaba que decían, llámenla a Mechi que ella es creativa. No es que yo soy doctora en economía, que tengo experiencia, que sé resolver, soy creativa. Claro. Obvio que soy creativa, sí soy creativa, eso seguro, ¿no? Pero todo lo demás parecía que no. ¿Entendés? Como celos tremendos. Yo siempre llamé la atención porque ya venía con una carrera previa. Digo, la es que yo aparezco ahí de la nada como algunos de mis compañeros. Entonces, de repente, yo ya estaba armando una oficina que era rara, que era la única en Latinoamérica. Yo te diré en bastantes lugares, no sé cuántas más hay. Y entonces querían notas conmigo y no sé qué, y era como que les daba cosa a algunos, que como a mí me pedían notas, que como, no sé, yo llegué a salir en la lista, en la revista Time, en el New York Times, en un montón de lugares, hacían notas mías en Italia, no sé, y había algunos que tenían cargos más altos y eran totalmente ignorados, y eso a los varones, no sé, les agarra como una cosa, ¿viste? En cambio, a las mujeres nosotros nos sirve, porque si una se potencia es como que las demás te van arrastrando, no te digo que no haya celos, pero en un punto, viste, una se va apalancando. Sí, sí. Te vas abriendo espacio. No sé. Sí, la gente, o sea, genera inseguridad en la propia identidad, me parece, ¿no? Esos cuestionamientos. Me parece que a los varones Pero nos bueno, pasó un a poco nivel eso. personal me pasó de todo, De todo. Te digo, fue difícil, no fue fácil. El grupo de mujeres gobernando fue un golazo, como te decía, porque ahí
esto de la rosca, ahí la podíamos hacer, teníamos información. Es lo importante que es tener información, y lo importante fue tener información en la pandemia. Porque esto de, viste, yo te digo, la mesa del gabinete de cambio climático, vos ibas ahí, te cruzás con uno de producción, otro de energía, otro de desarrollo social, qué sé yo, y charlás, che, y te enterás más o menos en qué están, cuáles son los desafíos que tienen, en qué están pensando, se te ocurre algo, ayudás, conectás, te conocés. Digo, eso genera como mayor, como que se vayan encajando las piezas, que vos puedas trabajar con gente en algo que querés que le vaya bien a la Argentina, en un proyecto económico, en un proyecto político, digo, te sirve. Y en la pandemia no teníamos ese espacio. Y por suerte teníamos ese grupo, y como ya habíamos tenido en algunas reuniones, ya nos habíamos conocido en algunas, y tuvimos que confiar y contarnos cosas, y entonces yo sabía más o menos, no sé, cuando tuvimos que hacer presupuesto en perspectiva de género, yo tenía ahí asesoras, ministras, viceministras, jefas de gabinete, no sé qué, todo en ese grupo. Entonces era mucho más fácil pedir una reunión al ministro de PPP si tenía ahí a mi amiga feminista en el equipo de ese ministro. Claro. ¿Se entiende? Y ella sabía que estábamos haciendo algo que nos beneficiaba a mí, a ella, a su ministerio, al equipo, ¿no? Entonces ese grupo fue buenísimo para poder canalizar muchas experiencias, y además también para sostenernos. Esto que te decía, el día que a mí no me querían llevar a la reunión, ellas estaban todas, dame Mechi, ¿no? Como hacíamos mucho de esos actings también. Claro. Y de hecho, algo muy divertido era también, en un momento empezamos a interactuar con la red de concejalas, que es la red federal de Sí, concejalas, exacto. ¿no? Sí. Entonces, tipo, venían no sé, a X acá, y las llevamos al Ministerio de Economía, al Ministerio de Obras Públicas, a la Casa Rosada, no sé, y de repente la concejala de Tafí del Valle se iba con una foto en la Casa Rosada. A muchas les pasó que llegaban a sus pueblos y el intendente les decía, ¿cómo hiciste? Claro. Porque quizá el intendente en su vida lo habían invitado a la Casa Rosada o al Ministerio de Economía, ¿entendés? Y ellas se paseaban por todos lados, porque nosotros sabíamos que el acting y la foto también tiene que ver con el debate político. Claro, sí, la construcción simbólica del poder. La construcción simbólica del poder, que las mujeres no la tenemos porque somos las secretarias que nos sentamos en la tercera fila en una mesa a tomar notas para darle a alguien después que diga el discurso que nosotros le escribimos. Claro. Y eso pasa un montón, y esos fueron aprendizajes muy enriquecedores. Y es lo que te digo, fuimos muy bichas ahí en armarnos estrategias para... digo, no sé, cuando se debate quién va primero en una lista electiva, por ejemplo. Y bueno, también tiene que ver qué sumás vos. Y los tipos en general siempre tienen más poder y más años en un cargo. Pero por cómo se da este ciclo, ¿no? Dentro de poco lo vamos a revertir seguramente. Entonces, ¿vos qué podés aportar? Y que sos mujer, ¿no? Porque por la paridad te tienen que poner. Bueno, pero además, no sé, eso, tenés contactos en tales lugares, tenés este capital de, no sé. Bueno, esas cosas yo creo que aprendimos bastante, y ojalá que cuando nos toque volver Claro. lo podamos aprovechar mejor, porque ya vamos a tener esta experiencia previa. Claro. Yo siento que era muy naif en muchas cosas, y que, ¿sabes qué? Si ahora Y ahí te te toca volver. cortaste, como se dice. Sí. Tal cual. Pienso además también que es una como muy buena estrategia para romper un poco esto de que las mujeres solo debaten los temas de las mujeres, ¿no? O sea, como, bueno, el tema del cuidado, no. O sea, pueden, Sí. digamos, debatir y tomar decisiones respecto de todo. De todo, Exacto. señores. Claro, tal cual. Volvemos ahora un poco al escenario argentino. Más allá de las cuestiones de coyuntura que también vamos a hurgar un poquito ahí. ¿Qué nos pasa a la Argentina? ¿Cuáles son estos problemas estructurales que pasan los gobiernos, los años y seguimos debatiendo? Y tenemos, no sé, tenemos muchos desafíos. Yo igual, mira, la verdad que Argentina no está sola en el planeta, ¿no? Y hay algunos problemas que son propios de nuestra economía, y hay otros problemas que están empezando a sucederse ahora a nivel más general, ¿no? Entre los propios, yo te diría, uno de los más difíciles es esto que a Cristina Kirchner le gusta decir, la economía bimonetaria, que tiene que ver con esto bueno, tenemos una estructura económica que genera asimetrías en la cantidad de dólares que podemos conseguir, por decirlo, y que con el tiempo, con periodos de inflación y periodos en los cuales no conseguimos todos esos dólares que necesitábamos,
se generó una estructura en la cual nosotros usamos pesos para nuestros gastos corrientes, pero pensamos en dólares para ahorrar y para invertir, ¿no? Pensamos y demandamos dólares. Y eso generó una economía bimonetaria que es la que vemos que cada tanto colapsa porque, bueno, se gastan los dólares que no hay, o se gastan mal, o se provoca la fuga de capitales, o la gente tiene miedo de invertir y especula y qué sé yo. Bueno, ese es un problema, ¿no? Pero después hay un problema que está pasando ahora también, que es que hay un mundo que se transformó muchísimo. Yo te diría que sobre todo después de la pandemia generó desigualdades profundísimas, o sea, profundizó las que ya había mucho más. Y además también la irrupción de la tecnología en un montón de facetas de nuestra vida está transformando nuestra relación en el mundo del trabajo, que es algo fundante, ¿no? En la manera en que trabajamos, que queremos trabajar, los tiempos que tenemos para eso, la velocidad de lo que está pasando con la inteligencia artificial también, que va desplazando cosas, no sé, hay cosas que antes me llevaban un mes y ahora las puedo resolver en 2 días quizás, ¿no? Yo pensaba, yo hace un par de años lo tenía mi sobrinito de 18 de asistente, ¿no? Porque él quería laburar y aparte le gustaba trabajar conmigo, entonces él me hacía de secretario, ¿no? Me armaba reuniones, me buscaba cosas, me resumía textos, me buscaba no sé qué, viste, como yo le daba tareas, me decía, hoy yo lo hago en el chat GPT. Claro. Entonces, y yo pensaba, ¿no? Qué loco, porque más allá de la plata que yo le pagaba a mi sobrino, estaba la experiencia también de que alguien aprenda un oficio con otra persona, ¿no? O sea, él aprendía algo conmigo, que yo le daba órdenes, tareas, feedback, le decía sí por acá, no por allá. Y él aprendía cosas haciendo ese proceso, ¿no? Decir, bueno, organizo la reunión, un día lo hago así, después me doy cuenta que así no sirve, que tengo que ser de otra manera, que no sé cuánto. Lidia con gente, tenía que hacer, no sé, en algunas cosas tenía que cobrar, en otras cosas tenía que armar una reunión, en otras cosas tenía que armar una minuta de lo que se había discutido, ¿viste? Como, y eso, no sé si hoy cuántos pibes más van a tener la oportunidad de tener ese ejercicio de aprendizaje con alguien que puede ser, yo era la tía, pero puede ser, no sé, vos querés escribir con un escritor, vos querés, no sé, pintar con... No, ¿entendés lo que digo? Como, ¿no? Como, eso yo pensaba, más allá de que me van a reemplazar o no me van a reemplazar, pensaba eso, los procesos que perdemos también o mismo hacer una tarea. Yo cuando era chica me vivía en posadas, o sea, de repente tenías que leer un libro que en mi casa no estaba, y está lo de mi tía, y tenía que leerlo de mi tía, o tenía que ir a una biblioteca a buscarlo, o ya todo eso es otro tránsito. Hoy abrís un celular, ponés 2 palabras y tenés el libro resumido, Claro, tal cual. ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, todo ese proceso de, no sé, yo soy economista, vos qué sos. Abogado y psicólogo. Abogado y Psicólogo. psicólogo, bueno, vos te vas a dormir hoy abogado y psicólogo y mañana no te levantás experto en edificios, arquitecto, Total. ¿no? La inteligencia artificial es experta en psicología, En en derecho, en arquitectura, en economía, Sí, sí. ¿no? Entonces, eso creo que también es un problema económico que nos está acechando y que va a empezar a avanzar con cada vez más fuerza sobre transformaciones que no tienen que ver solamente con el mundo del trabajo, Claro, que tienen que ver con nuestras relaciones también. Sí, con los procesos micro de todos los días. Exacto, sí, sí, sí. Exacto. Hoy un poco, quizás también, ¿no? Con la agenda que impuso el gobierno de Milei, hay algunas cuestiones que parecen que han adquirido como un estatus de consenso, ¿no? Como por ejemplo el tema del déficit fiscal. ¿Cómo analizas vos eso? ¿Es tan así? ¿Es necesario, digamos, este equilibrio Mira, fiscal? yo primero pienso que si miramos el superávit fiscal, entre comillas, porque también podemos discutir el superávit fiscal de Milei, y vemos a costa de qué se generó ese superávit, yo creo que, no sé, el superávit se generó pisándole los ingresos a los jubilados, dejando de hacer obra pública y dejando de pasarle guita a las provincias para un montón de cosas que hacen a su tarea diaria, ¿no? Entonces digo, el costo que tiene ese superávit para mí es demasiado grande. Entonces yo no estoy de acuerdo, o sea, no te digo
que prefiero que haya déficit, pero en un punto, si el costo del superávit es tan alto, quizás hoy no lo vemos tanto, pero se empieza a descascarar también un poco, ¿no? Porque digo, que vos no que tengas el presupuesto de las universidades frisado. La admiración Fiat Neuquén hace unos días y me contaban los profes que la cantidad de docentes que renunciaron porque ya no les alcanza con el sueldo, que tenían que cubrir, no sé, vacantes de curso de matemática y que no conseguían profesores de matemática porque no les alcanza. El que puede conseguir otros trabajos va, el que se puede ir afuera a laburar se va. Digo, esa sangría, esa pérdida de capacidad de crear, de conocer, y digo esto porque es lo que me pasó hace 2 semanas, ¿no? Pero digo, el costo que estamos pagando por el superávit de Javier Milei es demasiado alto. Yo creo que sí se instaló una idea de había que ajustar, había que ordenar las cuentas, no sé qué, pero lo que yo creo es que no son herramientas con las que uno se tiene que casar, ¿no? En la pandemia, yo te contaba cuando nos tocó estar en el Ministerio de Economía, y hubo que emitir dinero y hubo que salir a comprar vacuna, a hacer hospitales modulares porque no había, a dar el ingreso familiar de emergencia, a darle la mitad de los salarios a las empresas privadas, como se les dio, que era el programa ATP. Y digo, eh, todo eso lo hizo el Estado. Y lo hizo el Estado para sostener una sociedad en el medio de una pandemia que en su momento era una cosa desconocida, que te da miedo, que se estaba muriendo gente, que podía ser vos, podía ser tu papá o tu abuelo. Digo, eso era... ¿y cuál era la alternativa? Ah, no, cuidar las cuentas y ver cómo se acumulaban los cadáveres, como pasó en muchos países, en Ecuador, en Estados Unidos, pasó que en la India había fosas comunes, digo, había lugares que realmente no se pudo cuidar tanto y el problema estalló. Entonces digo, eh, el déficit, no sé, si vos te endeudás, pero es para hacer una represa, es para hacer un puente, es para construir una ruta, es para generar infraestructura, conectar. Y yo estoy a favor de ese endeudamiento, de tener un déficit si es en ese sentido. El problema es que te instalan esto, muchos lo repiten, yo creo que muchos de los que yo siento de mi lado, por decir, o que no están del lado de mi ley, lo tomaron de una manera medio crítica, muchos también enojados con la frustración que provocó el gobierno anterior. Y entonces creo que no es un tema, creo que es un tema más de un consenso más en un medio periodístico y algunos intelectuales de un sector en particular de la derecha extrema o de un progresismo culposo, te diría yo. Porque después vos ves, incluso a Cavallo, a Melconian, a todo esto que son una derecha más tradicional, y ni ellos se comen el déficit, ni ellos lo defienden. Y si vos vas a hablar con el verdulero de la esquina, el déficit fiscal lo tiene sin cuidado. En todo caso, lo que le importa es que le alcance la guita para llegar a fin de mes, para pagar el alquiler de su boliche, la luz, el gas, y comer algo rico y poder irse de vacaciones. O sea, el déficit fiscal no es un problema. Entonces, yo creo que hay una, no sé, viste, una cosa mediática que nos pone... Yo creo que este gobierno fue muy efectivo en ponernos a discutir el dólar, el tipo de cambio, el bono, no sé cuánto, mientras se tapa el desastre social que se está haciendo con la ciencia, con la tecnología, con la conectividad, con las personas con discapacidad, con los jubilados, con las mujeres, con las trans, digo. Todo eso pareciera que son costos aceptables a menos que el dólar estalle. O sea, todo el mundo mirando si el dólar sube, baja, se mueve. En un país en donde más de la mitad de la gente no llega a fin de mes y no compra dólares. O sea, y donde gran parte de la familia está endeudada con la tarjeta de crédito. O sea, pagando tasas usurarias o con Mercado Pago. Entonces, creo que es una cuestión más de un mundillo, ¿no? Sobreanalizado, que está bien, es un debate válido dentro de la economía, pero, no sé, la mayor parte de los países tiene déficit además. No es un problema argentino, Claro. ¿no? Hoy mencionabas el tema de la famosa frase de los 90, ¿no? De la cuestión del derrame. Sí. Y acá pasa más o menos lo mismo, ¿no? ¿No? Que decían el famoso rebote de la economía que nunca llega y nunca derrama, No, ¿no? nunca llega. Yo me acuerdo del otro día, me invitó Rebord a su programa en Blender el año pasado y me preguntaban cuánto más iba a caer la economía
Y yo le dije, yo no veo la B, se lo dije en abril del año pasado, ¿no? No la veo, no creo que se ordenaron las cuentas, no creo que se ordenó la macro, no veo una recuperación, menos una recuperación en B, no sé qué. Digo, no pasó, digo, y eso tiene que ver, digo, porque hay muchos son varones, sobre todo, pues la mayoría de los analistas económicos son varones, y digo, no, sí, va a tener una forma de pipa Nike, no, va a tener una forma una B, no, va a ser una doble B, no, digo, todos debates que no ocurrieron, pero nada, creo que también, viste, como eso, que quieren verla, quieren, y porque están mirando solamente una parte del problema, que es la parte financiera. No están viendo la economía real, digamos, ¿no? Y ahí yo creo que sí hay una cosa muy de varoncito de las finanzas, de las cosas que está ahí clavado, porque digo, los más famositos del mes, todos trabajan con bonistas, asesoran a gente en inversiones, no sé qué. Esos son los que van a los programas de tele, ¿no? Y cuando una va y hablas del changuito del supermercado, pareciera que estás hablando de algo Sí, sin importancia. sin importancia. Y bueno, no sé si es tan sin importancia ese changuito de supermercado, porque hoy la gran discusión de la gente en la calle, digamos, es, dicen que baja la inflación, pero yo no la siento en mi bolsillo, ¿no? O sea, obviamente sí, los precios no te están subiendo no sé cuánto cada mes, ¿no? Están más estables, pero igual yo no llego a fin de mes. Claro. Entonces, el problema de la gente sigue siendo mi bolsillo, no la macroeconomía y no sé cuánto. Digo, yo mi tesis doctoral es sobre la crisis de las hipotecas subprime en Estados Unidos en el 2008. Entonces, no es que yo tenga una tesis en género, tengo una tesis en lo de finanzas más rompepelotas, Sí. una crisis, digo. No es que no pueda analizar eso. Pasa que a mí me aburre estar hablando de curvas de rendimiento de bonos. Me interesa más hablar de que le sacaste el subsidio a las garrafas y la gente no tiene cómo calentarse en el invierno. Digo, es mi forma de ver la economía, ¿no? Pasa que a veces que si vos no hablás, que en tasa de interés, niveles, no sé qué, pareciera que no sabes de economía o te miran como si no supieras de economía. Y eso es lo que digo, que hay una efectividad en el discurso mileísta y de los macroeconomistas que les gusta hablar de ese nivel, en instalarte que esa es la economía y no lo que te está pasando a vos, ¿no? Y para mí es al revés, o sea, obviamente que hay un efecto de lo macroeconómico sobre el hogar y viceversa, pero el problema que tenemos hoy es que la macroeconomía no está resuelta y tampoco está resuelta la economía de los hogares. Tal cual. Bueno, Mercedes, muy interesante y sobre todo, digamos, para seguir profundizando, pero bueno, llegamos al final de estamos la hace un montón entrevista. Sí, hablando. tal cual. Bueno, reitero lo del inicio, muchísimas gracias. Con esta entrevista cerramos este primer ciclo. Felicitaciones. La primera sesión del ciclo, seguramente lo vamos a retomar el próximo año, así que por supuesto también invitadísima Sí, para renovar. felicitaciones y si querés, yo te puedo recomendar un montón de mujeres geniales Bueno, también, que me tomado. imagino que igual todas las que pasaron por acá te habrán dicho también, porque somos, viste, las feministas somos muy también de, ay, esta cosa". Exacto. Pero bueno, así se construye, ¿no? Sí, totalmente. Bueno, gracias y que haya salido lindo y me imagino aprendiste un montón Yo también. seguro, así que espero que todos también, todas y todas hayan aprendido también. Bueno, gracias. Bueno, muchas gracias.